la semilla que crece en secreto. No sé si alguna vez la habéis leído. Yo estoy seguro que sí. Uno de los teólogos franceses que hablan acerca de esta parábola, él la titula La parabole de la semence qui pousse tout seul. Entre catalán y francés, la parábola de la simiente que crece o se dispara toda sola. Y la verdad es que yo estoy seguro que todos los hemos leído cuando hemos leído los evangelios y que no se nos ha pasado desapercibido, pero que sí que no sé, que muchas veces leemos la palabra de Dios y decimos sí, pero le damos importancia a lo que leemos y eso es lo que en esta mañana vamos a intentar ver, si es importante lo que encierra esta parábola o no. Para ello, si me queréis acompañar, vamos al Evangelio de Marcos. Y vamos al capítulo 4 y vamos a leer los versículos que están comprendidos entre el 26 y el 29. En la versión que yo tengo, la Reina Valera del 60, tiene un título, pues ya sabéis que generalmente según qué versión titula cada parábola o cada momento determinado de la vida o de cómo un apóstol habla o de lo que Jesús ha hecho, o de los profetas o de cualquier rey que encontramos en la Biblia. Y en la Reina Valera del 60 dice parábola del crecimiento de la semilla. Marcos capítulo 4, versículos 26 al 29. Decía además, así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga y cuando el fruto está maduro enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Amén. Yo estoy seguro que la habéis leído, segurísimo. Tan solo creo que se encuentra en este Evangelio, pero seguro que hemos leído antes la parábola del sembrador salió a sembrar, que la encontramos en Mateo, que me parece que en Juan y que en Marcos. Habremos leído la semilla de la mostaza, que siendo tan pequeñita crece y se convierte en un gran árbol. Pero esta, yo creo que se nos pasa así como boom, desapercibido, ¿verdad? Pero la verdad es que aunque tengamos claras las parábolas anteriores y posteriores, en esta me gustaría que intentáramos describir el panorama o el paisaje que encontramos en ella. Tenemos a un hombre, tenemos unas semillas, tenemos un dormir de los días, y vemos como esta semilla empieza a crecer y se desarrolla. Y cuando llega el tiempo de ese desarrollo, en el cual va a dar su fruto, se recoge ese fruto. Y vamos a empezar a analizar lo que aquí encontramos, las partes naturales. No vamos a entrar en lo que los teólogos dicen o no, pero sí que vamos a hablar de las dos verdades que más fácilmente se pueden encontrar cuando lo leemos y que yo creo que todos nosotros podemos desvelar con la ayuda del Señor. A pesar de esas dos enseñanzas, vemos que hay un hombre que echa una semilla en la tierra y produce, sin que él tal vez lo espere, una germinación en la semilla que él ha plantado. Y esto habla de la responsabilidad que todos los hijos de Dios tenemos de plantar la semilla. ¿Pero qué semilla? La semilla del Evangelio. Es decir, esa semilla del Evangelio que es la palabra de Dios, todo hijo de Dios tiene una responsabilidad, la de llevar la palabra de Dios a otros. Y esa responsabilidad es como el sembrador de lanzar la semilla, nosotros así tenemos que lanzar la palabra de Dios a las personas que tenemos a nuestro alrededor, a nuestros familiares. Nuestra es la obligación de plantar la semilla.
después veremos cómo Dios actúa y cómo Dios obra. La verdad es que también podemos pensar que hay muchas condiciones en la naturaleza para que una semilla pueda brotar y pueda dar pues ese fruto apetecible. Y la verdad es que nuestra es la responsabilidad simplemente, y las condiciones externas son cosas de Dios. Y os voy a explicar por qué es cosa de Dios, porque nuestra labor es sembrar. Si brota la semilla y empieza a germinar, sigue siendo nuestra labor. Pero la labor de Dios es que la semilla brote. Y eso es obra del Espíritu Santo. Porque nosotros no podemos llevar a la salvación a nadie. Es obra de Dios. En nosotros es extender la semilla, que es extender la palabra de Dios, hacer que esa semilla sea tirada y pedir que Dios obre para que la semilla plantada en el corazón de las personas a las que hemos hablado pueda brotar y pueda traer fruto para la gloria de Dios Padre. Fíjate lo que la palabra nos dice, que este hombre duerme de noche y de día. Es decir, pasan las horas, pasan los días, pasan incluso las semanas sin que se note lo que va a suceder, pero como si fuera un milagro sobrenatural, la semilla empieza a germinar y a crecer, y a brotar, y a dar, y a crecer, y a dar ese fruto. Y la verdad es que este hombre que plantó la semilla, yo no sé si alguna vez habéis plantado una semilla. Yo una vez, a mí siempre de jovencito me ha gustado plantar semillas. Y una de las cosas que me desesperaban es que decía, ¿cuándo va a crecer? ¿Cuándo va a brotar? Y muchas veces, por la falta de experiencia, por no saber, echaba agua pensando que el agua le ayudaría a que germinara y a creciera. Lo único que estaba haciendo es que iba a pudrir la semilla plantada. Pero cuando tenía la paciencia adecuada, veía que de pronto salía una pequeñita brizna que más tarde se convertiría en una planta para traer su fruto. Y aquí es lo mismo. ¿Qué ha pasado, sembrador? Si parecía que nada iba a suceder, si el tiempo ha pasado, si parece que no hubiese ocurrido nada, han pasado el tiempo, pero ¿sabes una cosa? Como si fuera un milagro, a su tiempo la semilla ha germinado y ha brotado. Y esto nos sigue hablando que nuestra labor es el de tirar la semilla, el de tirar la palabra de Dios, que no son los programas, ni la técnica, ni es que la iglesia o el local donde nos reunimos esté en el centro del pueblo o esté en un sitio que pasen una muchedumbre de personas. Hay una labor de iglesia, de todos nosotros, de la Iglesia Universal, de predicar la palabra y de dejar que el Espíritu Santo haga la obra. Y esa obra depende exclusivamente de Dios. La verdad es que crece sin que sepa qué ha sucedido. Y esto es la obra de Dios. Porque también así obró Dios en nosotros. ¿O no obró así? Se tiró una semilla, escuchamos la palabra de Dios, alguien nos habló de Dios, fuimos a una iglesia, vimos a alguien hablando como yo hoy estoy hablando en este lugar, y de pronto, sin saberlo, lo que estábamos escuchando hablaba a nuestro corazón y a nuestro interior, dejándonos desnudos delante de la presencia de Dios. Y comprendimos la verdad del Evangelio, y es que estábamos perdidos y sin esperanza, y que necesitábamos acudir a Jesús para perdón de pecados y para salvación y vida eterna. Es decir, es la obra de Dios, que no depende de nosotros. ¿Sabes una cosa? Leí hace mucho tiempo, y esta mañana lo recordé buscando ilustraciones de cómo hablar de lo que estamos hablando en esta mañana, que espero que al final de la predicación tengáis muy claro conceptos e ideas de esta parábola. Y es que el bambú japonés, tú siembras la semilla, abonas la tierra,
y la empiezas a regar, pues, durante un tiempo. ¿Sabes? Van a pasar los días, los meses y los años. ¿Sabes? Para que el bambú japonés crezca, van a pasar 7 años sin que veas cómo germina la semilla y empieza a brotar. 7 años. Pero, ¿sabes? En tan solo 6 semanas, una vez haya brotado, ese bambú crecerá 30 metros de altura. Caray, 7 años. Y después, en tan solo 6 semanas, se desarrollará hasta alcanzar los 30 metros. ¿Cuánta paciencia tiene que tener el sembrador, verdad? Pero eso nos habla, esta ilustración yo creo que es ideal para nosotros, porque muchas veces sembramos y no vemos el crecimiento, y no vemos cómo la semilla que es implantada tal vez a muchas personas no crece y se desarrolla. Pero, ¿sabes? Llega el tiempo, el justo tiempo de Dios, en que el Espíritu Santo empieza a obrar en los corazones de los hombres y de las personas y empieza a brotar y a germinar la semilla plantada por los sembradores. Por eso es tan importante que la iglesia esté llena de sembradores, porque a su tiempo el Espíritu Santo obrará y traerá vida. ¿Sabes? Pero si no hay sembradores, no puede haber semilla plantada. Qué paradoja, ¿no? Parece. Porque estamos hablando de la semilla, de cómo crece, de que es obra del Espíritu Santo, pero si no hay sembradores, hijos de Dios, nosotros somos esos sembradores. No podemos cansarnos. No podemos pensar que por más que hayamos hecho no va a haber fruto, porque el fruto no depende ni de ti ni de mí, depende de Dios. Y teniendo esto claro, que depende de Dios, también tiene que quedar claro que tenemos una obra por delante, y es de sembrar la semilla. A nuestros compañeros de trabajo, de estudios, a la gente que nos rodea, a donde vamos a comprar. Fijaos, el otro día fui a hacer un ingreso de la iglesia de Travesía, y el mundo es un pañuelo, porque el cajero me dice, ¿y esta iglesia está en el barrio de Gracia? Digo, sí, está cerca de la calle Asturias. ¿La calle Asturias? Me dice, sí, Travesía de San Antonio, número 14, está ahí, es una de las calles que dan a la calle Asturias. Y dice, pues mira que yo he pasado por ahí, por esa misma calle, yo he vivido ahí, no sé si 30 o 40 años, y es la primera vez que veo que había ahí una iglesia evangélica. Digo, sí, hay un pub que hace esquina, el pub de la esquina. Ostras, eso sí que lo conocían. Pero nosotros no. Caray. Eso lo puedo decir aquí, allí no lo puedo decir. Pero fijaos, qué fuerte, ¿no? Ni podemos decirlo, ¿eh? 40 años conocía el pub, pero no la iglesia. ¿Qué ha pasado? Algo ha fallado, sinceramente, algo ha fallado allí. Y algo no tiene que fallar tampoco aquí. Yo estaba pensando, de verdad, ¿sabes lo que pensé? Fijaos qué tonto, perdona la expresión, pensé, digo, pues habrá que poner unos focos más grandes para que vean. Pero eso fue lo primero que se me ocurrió cuando estaba hablando con él, pero digo, pero eso no es. Lo que es que conozcan que hay una iglesia que habla y predica la palabra de verdad. Eso es lo que es, no los focos. Porque empecé ya a sustituirlo, digo, ponemos dos. Pero eso también es lo que aquí también tenemos que hacer, es que nos conozcan. No podemos decir, ya nos conocen, no.
Porque como a este hombre, estoy seguro que a lo mejor aquí también ha podido pasar, nos tienen que conocer. Tenemos que llevar la palabra de Dios para que la gloria de Dios sea manifestada. Y dejar que el Espíritu Santo obre a su debido tiempo. ¿Sabes? Habrá una cosecha de almas que vengan a los pies de Dios, pero para ello hay que sembrar la palabra, hay que sembrar la semilla preciosa y dejar que Dios haga, porque la labor de que brote es obra del Espíritu Santo. La verdad es que muchas veces cuando un sembrador sale a sembrar hay muchas cosas que pueden condicionar que la semilla llegue a germinar correctamente. No, está el tipo de tierra, está la temperatura de la tierra, está el agua, están los minerales y las sales minerales que forman parte de la protección de esa tierra, y todo eso hará que esa semilla brote o no brote. Pero, ¿sabéis? Eso ya es cosa de Dios. Eso es labor de Dios. Y porque en las parábolas anteriores vemos que el sembrador salió a sembrar, ¿verdad? Y dice que una la tiró entre espigas y creció, pero las espigas o las malas hierbas o lo que fuera hizo que con el tiempo la llegó a estrangular. Y así sucesivamente hasta que una cayó en buena tierra. Y esta germinó y dio fruto a 100 y a 100 por uno. Y esa es nuestra labor, el tirar la semilla sin importar lo que pase, porque la obra de Dios es salvar a las almas pecadoras que están fuera de estas cuatro paredes. Y nuestra labor es el llevar esa semilla, esa palabra de Dios, y tirarla. ¿Sabes? Hay otra enseñanza también en esto, porque yo creo que teníamos claro esto, ¿verdad? Que la enseñanza principal de esta parábola es la labor fundamental que tiene el hombre y la mujer y la labor fundamental que tiene Dios. La labor fundamental del hombre y de la mujer es de llevar el Evangelio, es de sembrar la semilla, y la labor de Dios es que ésta crezca y dé fruto a 100 y 100 por uno. Pero eso ya es obra de Dios, no es obra nuestra. Y durante esta enseñanza está la que durante miles de años, siglo tras siglo, se ha ido predicando la palabra de Dios. Esta semilla se ha ido tirando, ya ha habido gente que ha creído en ella. Y sabéis, desde la muerte de Jesús hasta nuestros días, hombres y mujeres han llegado al conocimiento de la verdad porque hubieron sembradores que tiraron la buena semilla. Pero, ¿sabes? Yo creo que todos creemos en el rapto de la iglesia, ¿verdad? En que el Señor vendrá y la iglesia será llevada en las nubes. Pero esto ya también lo esperaban los discípulos de Jesús. En el tiempo de Jesús, cuando empezó a crecer la iglesia, cuando empezaron las iglesias de Corintio, de Éfeso, de Galacia, de Jerusalén a crecer, creían que el Señor venía en esos instantes. Fijaos si era tanta la tendencia que muchos vendían sus propiedades, las traían a los pies de los apóstoles porque pensaban que el Señor venía ya. Ellos creían que el Señor, y no lo vieron. Pero ¿sabes una cosa? Vivieron como si el Mesías iba a venir ya. Y nosotros tenemos que vivir como si el Mesías viniese ya. Pero ¿por qué yo estoy diciendo todo esto? Porque no sabemos, dice la palabra, que ni aun Jesús sabe ni el día ni la hora en que Él va a retornar para llevar a su iglesia en las nubes. Tan solo lo sabe el Padre. Pero nosotros tampoco sabemos cuándo vendrá el Señor, ¿verdad? Han pasado más de 2000 años. Pero ¿sabes una cosa? Si miras, la naturaleza gime por el pecado. La palabra de Dios nos lo dice así. Y nos dice que la ciencia aumentará en gran manera antes de la venida del Señor. Y nos dice que a pesar de que la ciencia aumente, que unos correrán de aquí para allá.
y que habrán terremotos y habrán guerras y rumores de guerras antes de que venga la venida del Señor. Y nunca más que ahora está sucediendo todo eso. Además tenemos un referente tremendo, es que cuando Jesús estaba hablando acerca de los tiempos del fin, dijo: cuando veáis que la higuera crece, estad preparados porque el fin se acerca. Y la higuera es Israel, que sin ser nación otra vez volvió a ser nación en medio de los tiempos. Hermanos, estamos en los últimos tiempos. El Señor viene. ¿Sabes? Nada ni nadie puede influenciar en la venida de Jesús. Muchas veces pensamos que el número de los convertidos tienen que estar completos para que el Señor venga. No, eso no va a influenciar, porque la labor de la iglesia, de las personas de hoy, es lanzar la semilla para que la gente llegue a creer y a conocer el Evangelio de Cristo Jesús. Pero Dios vendrá, Jesús vendrá para llevar a su esposa en las nubes y para empezar las que se denomina las bodas del Cordero, en las cuales antes de ello nuestras obras serán probadas delante de Dios, porque Dios quiere premiar a sus hijos. Y ojalá tengamos coronas, porque la palabra de Dios nos habla de 5 coronas que Dios quiere entregar a aquellos a los que le aman. Hijos de Dios, el Señor viene y estamos, fíjate bien, estamos en una generación en la que el mundo influencia de una manera determinante a la iglesia de Cristo. No es la iglesia de Cristo la que influencia en el mundo, como en las épocas que hemos visto que ha habido épocas en que la iglesia ha sido un referente para la gente de la calle, para la gente del mundo. En Inglaterra, en el tiempo pasado, donde Wesley, Wycliffe y otros predicadores iban y predicaban, y la gente se convertía a millares, en la que hubo un tiempo en que Inglaterra, por ejemplo, fue un referente de una nación puesta a los pies de Dios, una nación prosperada por la gloria de Dios, igual que Alemania, igual que Francia. Pero no puedo decir lo mismo ni de Italia, ni de España, ni de Portugal, porque no han sido naciones que se hayan rendido ante Dios. ¿Sabes? El Señor va a venir. Y estamos en una generación en la cual el desinterés por las cosas de Dios, la falta de entusiasmo, la apatía, el compromiso con Dios no son una realidad. Hijo de Dios, tengamos cuidado porque el Señor viene. Y si somos llevados con Él, que no nos avergoncemos, porque el Rey viene. Hijo de Dios, sigamos sembrando, sigamos llevando la buena palabra de Dios. No nos cansemos, porque el Señor viene, el Señor viene, el Señor viene, el Señor.